Ha llegado el momento de las preguntas. Roger. Yo quisiera preguntarle al señor Blanco, que me llamó mucho la atención sus anécdotas, y la que más me llamó la atención por su relevancia en estos momentos fue la de Madeleine Albright. Pero hay otro aspecto de Hans Berton que no mencionó, que me extrañó mucho. Si uno lee la ley, ve que con respecto al flujo de personas no ha habido ningún cambio. Y lo que es relevante desde el punto de vista de su presentación y el embargo o el bloqueo es que en el año 94 la administración de Clinton firma con el gobierno cubano un tratado internacional que se llama Migration Accord, por el cual Cuba tiene derecho a emplear, a emigrar 20.000 personas al año, y eso es un mínimo, no un máximo, lo cual es extraordinario dado los sentimientos anti-inmigratorios que existen en este país y que ya existían en ese entonces. Y si lee la ley Helms-Burton, todo lo que se refiere al flujo de personas, en vez de ser categórico, este es el castigo por violar el tratado, es el sentido del Congreso. Y todos sabemos lo que hacen los presidentes con el sentido del Congreso en los Estados Unidos, lo ignoran. Y me llamó la atención que no mencionara eso, y esa es la pregunta, ¿por qué? Sí, no, hay una, por ejemplo, en estos días ustedes saben que se discute mucho sobre el ajuste cubano. El ajuste cubano está codificado dentro de la Helms-Burton. O sea, a menos que se levante el embargo, hay ajuste. Lo que se puede quitar es los beneficios, toda una serie de cosas, ciertas maneras operativas de interpretarlo, porque también hay unos grandes mitos en torno al ajuste. El ajuste lo único que dice es, yo creo que es la ley más corta de la historia, es un párrafo. O sea, lo único que dice es, si usted llega a territorio americano, se presenta en las autoridades, o sea, hace un ingreso legal, no ilegal, sino hace un ingreso legal, usted es elegible, no es automático, al año y un día para solicitar su residencia. Al año y un día usted puede solicitar su residencia y se le puede negar. Ahora, ¿de dónde viene el ajuste? El ajuste viene de una época en que nadie podía ser devuelto a Cuba. O sea, había aquí ya, no me acuerdo si eran 100.000 o más cubanos, y el gobierno cubano no aceptaba a nadie de vuelta. Entonces había una cantidad flotante de población indocumentada, por decirlo de alguna manera, que necesitaba un ajuste migratorio para poder funcionar en la sociedad americana. Y eso se mantuvo virtualmente hasta el 2013 o 2012, cuando se pasó la nueva reforma migratoria, que no es realmente una nueva ley migratoria, es una reforma migratoria, porque hay muchos aspectos como es la entrada de afuera para adentro, que sigue teniendo la necesidad de un permiso de entrada, que le cambiaron el nombre, es el pasaporte habilitado, etcétera, etcétera. Ahora, ahí lo único que se puede hacer es eso, o sea, si hay alguien que tiene algún problema con el ajuste cubano, eso no tiene arreglo salvo ese. Ahora bien, el gobierno cubano ha dado ahora, precisamente para favorecer que venga más gente, 2 años para el proceso. ¿Qué significa eso? Que al año y un día alguien puede presentar su solicitud y al año y 4 meses lo pueden buscar y meterlo en un avión, porque su permiso de entrada está vigente. Y eso es lo que cambia la regla de juego. Ahora, no sé si a ustedes le habrá llamado la atención, pero a mí como analista de aquel lado me llamó la atención que eso del ajuste vino a surgir hace poquito. En las primeras declaraciones del gobierno cubano con el deshielo, el ajuste no figuraba para nada. Figuraba la base Guantánamo, figuraba la indemnización. Mira, de eso no he hablado, de la indemnización. Yo estuve presente en la reunión en que se discutió la indemnización famosa, que ya va casi por el $1 trillón, 800.000 no sé cuántos millones de dólares. Y aquello era virtualmente cómo crear un contrabalance por si algún día hay que negociar con Estados Unidos, decir, bueno, la revolución es generosa y no les vamos a pagar lo que ustedes nos piden a nosotros de indemnización, pero le vamos a perdonar 900.000 millones de dólares. Esa fue la idea. Y en este momento la idea es que si un día le levantan el embargo, eso se ha ido ampliando como pretexto, si un día le levantan el embargo, entonces van a decir,
es cierto, ya nos levantaron el embargo, pero han destruido nuestra sociedad, han destruido nuestra economía, no nos pagaron la indemnización y por lo tanto estamos en una situación muy difícil. Necesitamos créditos que nunca pagan, porque hasta que no se cambie el régimen y sea sustentable, nadie va a poder pagar crédito. Y por eso es que hay mucha gente aquí en Miami que no es que tengan un problema con el embargo, tienen un problema con que sus taxes vayan a contribuir a estar financiando las bancarrotas de las compañías que después no le pagan en Cuba, cosa que ya sucede en otros países, ¿no? Entonces, ese es el asunto de... Gracias. Mi pregunta es para el señor Morales. ¿Puede decir un poco más sobre los 7 métodos que ha usado para calcular las remesas y también con respecto a las remesas de mercancía? ¿Es difícil distinguir entre exportaciones y remesas? Gracias. En la próxima presentación vamos a hablar de eso. Yo creo que va a ser mejor hablar ahí. Bueno, la remesa de mercancía es el volumen de mercancía que envía la diáspora cubana a sus familiares en la isla, que puede ir desde un teléfono celular hasta un televisor de pantalla plana, o un paquete de algodón, o medicina. ¿Cómo lo calcula? ¿Cómo lo calcula? Bueno, nosotros hicimos hicimos una guía de observación en 1.274 pasajeros durante 5 meses del año. Y medimos en la guía de observación la cantidad de paquetes o bultos que llevaban. Y cogimos aparte una muestra de 40 y pico de personas para que nos dijeran el valor de la mercancía que llevaban adentro de esos paquetes. Entonces hicimos una separación por tipos de bulto, por tipo de mercancía y a precio de lo que cuesta esa mercancía pudimos estimar el valor de esa mercancía. Entonces, esa mercancía viaja principalmente por 2 vías. Una, la que llevan los pasajeros propiamente a sus familiares en sus equipajes, y la otra es la que ellos envían a través de las agencias que envían paquetes a Cuba, que son más de 47 en todo Miami-Dade y Hialeah, que son los focos principales donde se envían esa ayuda. Entonces, por la ayuda de pasajeros es más o menos un 40 y pico % lo que llevan en la mano. Por la parte de las agencias, otro tanto. Y hay una pequeña porción que se envía, yo le llamo virtualmente, porque son compras que se hacen a través de Internet, donde los familiares aquí o en otros países le compran a sus familiares en Cuba comida o algún electrodoméstico, y una empresa en Cuba que se llama CubaPac, que pertenece a la corporación CIMIC, se lo pone en su casa. Se hacen compras virtuales. Esa es la forma. Entonces, si usted nada más que tiene que ir un solo día al aeropuerto de Miami para ver que los únicos vuelos que pesan al pasajero son los vuelos que van a Cuba. No al equipaje, al pasajero. Porque tienen miedo que el avión se caiga por la cantidad de bultos que llevan la gente. Entonces, a veces un avión no puede cargar esos bultos y tienen que contratar un segundo avión para llevarse la mitad de las maletas. Y eso le pasa a todas las chateadoras que están haciendo vuelos charter a Cuba. Eso es un fenómeno tremendo. En la investigación salió la cantidad de computadoras, televisores, consolas de juego que llevan diariamente la migración cubana a Cuba. Por eso la línea aquella del consumo eléctrico ha subido tanto. Porque es una barbaridad. Ya llevamos, Obama lleva, bueno, ya culmina, son 8 años. Desde que liberó los viajes, ha sido una ecuación exponencial. Más pasajeros, más vuelos, más mercancía. Aún cuando el gobierno cubano ha puesto 2 veces barreras para limitar los envíos. El cubano, como se dice en buen cubano, se ha cagado en la noticia. Sigue enviando cosas. Y yo puedo decir que existe un mercado informal que fácilmente se puede valorar en $1.500 millones. ¿Y esa no está incluida en la cifra de 3.35 que pusiste ahí? No. Eso es un mercado aparte.
Morales tiene muchos secretos. Una pregunta, si tienes otro secreto que nos puede revelar. Un mes después del Congreso del partido, se publicó un documento que incluía unos párrafos donde hablaban de un debate o un plan de legalizar una parte de los cuentapropistas y convertirlos o darles la oportunidad legal de convertirse en pymes, ¿no? ¿Qué piensas de eso? ¿Qué sabes de eso? ¿Hacia dónde anda esa idea, esa sugerencia, ese plan? La otra pregunta es para Blanco. Siempre me encanta conversar contigo porque también tienes secretos, ¿no? Pero se nota que no vas a la tumba con los secretos, que vas compartiendo los secretos. Un libro se publicó hace 1 año y medio y se reeditó hace 6 meses, que se llama Back Channel to Cuba. Y al oírte hablar pensé en los argumentos, la investigación de aquel libro y bueno, me gustaría saber si conoces el libro, porque el libro habla de muchas de esas conversaciones, negociaciones entre Cuba y Estados Unidos, pero llega a conclusiones, a mi juicio, muy distintas sobre la posibilidad de realmente hacer negociaciones y digamos, el interés por la parte cubana en realmente llegar a negociar y llegar a un concuerdo o algo así. Y quiero también felicitar el panel y el título, el enfoque, como hizo Manzano. Hace casi 3 años ahora, Robertico Carcassés, en un concierto de protesta, cantó con la letra del autobloqueo. Él criticó el bloqueo y también el autobloqueo y le trataron de sancionar, pero salió vivo y sano hasta ahora. Entonces, felicidades por el enfoque del panel. Gracias. En honor al tiempo, vamos a oír todas las preguntas y entonces después damos la respuesta. Adelante. Sí, yo quiero felicitar a Blanco sobre todo por el análisis objetivo de que el embargo ha sido simplemente una excusa del régimen para echarle la culpa de los fracasos económicos al gobierno americano. Cada vez que ha habido un acercamiento... La pregunta es muy sencilla. La pregunta en realidad es que el acuerdo migratorio que firmó, a mí me sorprendió un trabajo que me envió Betancourt. El acuerdo migratorio básicamente tenía una lotería para entrar las 20.000 personas y Castro decidía quiénes entraban. De facto, después del más o menos el 2000, no se está usando así. Están entrando básicamente todos los que quieran salir, que tengan conexiones para salir. Ahora están saliendo este año, creo, como 35.000 bajo el acuerdo migratorio ahora. La pregunta. Y reciben ayuda instantánea al llegar. La pregunta. ¿Ok? No el entonces la pregunta es, eso no hace que en efecto se está fomentando el no cambio del régimen, porque le quita la presión al gobierno cubano de hacer las reformas que tiene que hacer, económicas. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias. La pregunta es dirigida al señor Morales. Yo te entendí decir que a los pasajeros que se están montando los charters lo están pesando. Sí, señor. Yo viajo a Cuba a veces 2 o 3 veces al mes del último año y nunca me han pesado. Y obviamente soy una persona que le debe empezar si están preocupados. Pero bueno, nunca lo he visto. He ido a 4 charters diferentes, no sé por cuál es la razón. Número 2, hiciste un comentario, y no es crítica, comentario, que pregunta, equipos por favor, lo están mandando. Por favor. Estoy tratando, señor. El tema es la pregunta. Comentario es una cosa aparte. Okay. ¿Cuál es el base por la conclusión que están montando equipos de pasajeros yendo en charters, en segundo aviones, cuando las regulaciones americanas, la misma cubana de antiterrorismo, no permiten que un equipo yendo a cualquier país pueda estar separado del pasajero? Hay que preguntárselo al saqueador. Ahí sí no sé. Okay. No, porque es interesante. Adelante.
Asistir al panel ha sido muy valioso y mi pregunta es que para continuar el diálogo que hemos tenido en el panel, tenemos que enfocarnos a que, y es mi pregunta, el régimen siempre va a actuar para defender su control del poder. Claro. Entonces las políticas económicas del régimen están dictadas por ese aspecto. Le pregunto al doctor Blanco, a Gómez Manzano y al expositor, a nuestro querido historiador Blanco, acerca de cómo ven ese aferramiento al poder del régimen y su impacto en las políticas económicas futuras. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, adelante. Ted, lo que tú preguntas sobre en qué estado está el estudio de proyecto de ley, eso es, no se ha dicho nada, ¿no? Yo lo que te puedo dar es mi intuición, bajo las circunstancias que yo expliqué aquí, que es lo que está pasando hoy, puede pasar. Sí, decir que va a pasar esto o lo otro es especular, entonces podemos imaginarnos varios escenarios. Pero la realidad nos está mostrando de que creo que al gobierno cubano no le queda otra alternativa de que abrir esos espacios, porque ya no hay otra, Venezuela no va a existir y el soporte venezolano se acabó, definitivamente se acabó. Entonces, otra Unión Soviética, otra Venezuela no existe. Entonces, la única alternativa que queda es esa. Pues entonces, ahí es lo que, por eso yo me pregunto, ¿hay una ley que permita que los cubanos puedan tener propiedad privada? No. ¿Hay una ley que los exiliados puedan invertir? No. Y yo te pongo el ejemplo. Por ejemplo, este es mi pasaporte cubano. Yo vine hace 8 años a este país. Emigré legalmente a este país hace 8 años. ¿Por qué? Porque yo no podía tener una Habana Consulting Group en La Habana. Sencillamente por eso. Han pasado 8 años y yo tengo Habana Consulting Group aquí en Miami. Soy ciudadano americano. Por las enmiendas de Obama, yo puedo ir ahora a Cuba y hacer research, si me da la gana. Pero no lo quiero hacer, porque yo quiero ir como ciudadano cubano. Entonces, ese es el gran dilema que tiene que resolver el gobierno cubano, que sus propios ciudadanos sean partícipes del desarrollo del país. Porque el cubano vive en marcianos, viven 11 millones de cubanos. Y eso es lo que tienen que jugar el rol de desarrollar el país. Y de eso se trata, me parece a mí, esa ley. Ahora bien, pensar de que ellos van a abrir en sectores que hasta ahora no se han atrevido, no lo sé. Pensar que le van a poner más límites a lo poco que han hecho, tampoco lo sé. Entonces, hay que esperar a ver qué es lo que pasa. Bueno, tengo como 3 preguntas. Back Channel. Lamento que no esté por aquí Enriquito, que ayer tuvo una presentación. No me recuerdo ahora el apellido de Enrique García, que ayer Enrique era de la DGI, de la Dirección General de Inteligencia, y él podría explicar mucho mejor que yo el trabajo que se hace de influencia en los Estados Unidos y en otras partes a través de los medios académicos. O sea, cómo se trata, hay scouts que tratan de identificar quiénes son esas personas progresistas a las cuales se le puede vender la mercancía de que lo políticamente correcto es apoyar al gobierno cubano, es criminal la política de Estados Unidos. Bueno, así fue que reclutaron a Ana Belén Monte en Nueva York. Yo estuve en una reunión donde, aquí voy a mencionar el nombre, yo estuve, y por cierto, no menciono nombre porque yo tengo una cierta ética, que es la siguiente. Yo fui comunista y yo he evolucionado, y yo no tengo por qué negarle la posibilidad de evolucionar a otra persona, ni tengo por qué ponerla en peligro. Y esa es mi ética. Yo no puedo juzgar a otra persona en su evolución a partir de que yo haya llegado a determinadas conclusiones, porque todos tenemos experiencias diferentes y hemos estado abiertos a informaciones distintas. Y por lo tanto, yo puedo explicar por qué yo evolucioné y no tengo que juzgar a otra persona por eso. Pero en este caso lo voy a mencionar, es José Luis Rodríguez, que todos lo conocen, economista cubano, estuvo
En esa época en que se dio esta reunión, él era simplemente académico del Centro de Estudios de la Economía Internacional. Y él, cuando se da la discusión de que los cubanólogos nos estaban asediando y el otro y qué sé yo, él dijo, nosotros lo que tenemos es que crear nuestra propia cubanología. Y es muy simple, le niegan la visa a todos los que puedan ser críticos y le dan la visa para venir aquí a todos los que ya los scouts han identificado como gente que va a escribir bien de nosotros. Y los que mejor se porten los apoyamos con documentos y con cosas, etcétera, de forma de que su obra aparezca como más completa, más académica, más sólida, etcétera. A Leo Grande y al otro colega, que no me acuerdo ahora cómo se llama, los conocí más o menos por esa época. Ellos tenían una posición positiva en relación a Centroamérica y el resto de la historia no es mía, es de la DGI. Yo no sé cómo fue esa evolución. Esto no estoy diciendo que sean agentes de la DGI, vamos a entendernos. Hay simplemente personas que son influidas y son manipuladas y tienen sus creencias, igual que uno puede creer en Dios o en Alá. Bueno, hay gente que son vulnerables por una vía o por la otra. Que nadie me malentienda, no es eso lo que estoy diciendo. Pero por supuesto de que, y todos somos académicos, la supuesta objetividad académica pura no existe. Todos tenemos biases, todos tenemos valores, todos tenemos influencias, y esos valores e influencias las llevamos a nuestra obra. Y si además de eso estamos bajo una manipulación de ciertos grupos de poder, pues más todavía. La obra de Back Channel, yo la tengo por supuesto y la leí, es un spin, es una forma de tratar de vender lo que no es. Y se escribió en medio de la Operación Obama para normalizar relaciones con Cuba. La Operación Obama para normalizar relaciones con Cuba fue un gigantesco marketing político de personas que sabían más de marketing político que de Cuba. Y entonces se usó el New York Times, se usó toda una serie de recursos, entre ellos se usó cuándo sacar un libro como este, cómo prepararlo, cómo juntar los documentos y cuándo sacar un libro como este. Por cierto, la idea de que Obama hizo esto en traición a la seguridad nacional no es mi percepción. O sea, yo sí creo que él tiene una cierta formación ideológica, más hacia la izquierda, etcétera. Todo eso es discutible. Que había un momento determinado donde él creyó que era conveniente llegar con una buena relación con Cuba, como era la Cumbre de las Américas. Bueno, eso también está ahí. Pero lo cierto es que no se acercaron a Cuba porque Raúl Castro era exitoso, sino porque fracasaba, estaba a punto de fracasar. Y ellos veían la situación que se deterioraba en Venezuela y ellos sabían que aquello no era sustentable. Y desde el punto de vista de seguridad nacional, el problema de ellos era cambiar el régimen sin invasión. ¿Y cómo lo iban a cambiar? Facilitándole un salvavidas para que hicieran una transición, no necesariamente a la democracia, sino a un régimen de mercado autoritario, como lo tienen los chinos, como lo tienen los vietnamitas. Y era una manera de evitar la intervención militar y era una manera de evitar un éxodo. Ahora, ¿qué es lo que han hecho ellos? Lo que ha explicado Emilio Morales aquí en detalle. Bloquear el salvavidas que le habían tirado a la sociedad cubana. Y por eso hoy tenemos una presión migratoria, por eso hoy tenemos que haya gente, a mí me llama mucho la atención que dicen, no, las auras mediáticas que están pronosticando desastres. No, señor, si lo que lo están diciendo son ellos. Y yo no estoy inventando nada, o sea, el recorte de gasolina, petróleo y las oficinas cerradas a las 12 del día son medidas de ellos. Yo no estoy diciendo absolutamente nada, me estoy fijando en lo que pasa en La Habana. Si estamos hablando de una tormenta perfecta, el término no lo inventé yo, ni lo inventó otros que escribieron de eso, lo inventó la subdirectora de Granma. Entonces, esas son unas cuestiones a tener ahí. Yo sé, todos sabemos cómo seleccionar la información que nos conviene para justificar, sobre todo si somos historiadores, para justificar una cosa y cómo omitir la información que cuestiona mi tesis. Ellos debieron haber sido al menos más balanceados como académicos y haber contado cosas que no contaron, como por ejemplo en el periodo ese de las avionetas, de manos al rescate, etc. La otra cuestión es, que no dije y quiero que no se me vaya antes de el embargo. Ya yo dije que el embargo desde la época de Madame Albright es un embargo enfocado, o sea que se descubrió, digamos, por la administración de Clinton, en aquella época es un embargo que alcanza al Estado, pero no a lo que nace por fuera del Estado. A mí me llama la atención que todo el mundo que pide el levantamiento del embargo va a hacer lobby
al Congreso. Bueno, en el Congreso hay 535 personas, entre senadores y congresistas. Oye, hay una solución más fácil. ¿Por qué no hacen lobby en La Habana? ¿Por qué no van a convencer al único que puede decidir eso, que es Raúl Castro, que desestatice todo lo que hay? Y de esa manera automáticamente queda por fuera del sector estatal y por fuera de las sanciones. Quedarían las sanciones políticas que están dentro del embargo. Y eso sería discutible. Para eso tienen otros arreglos. Me retiro en el 18, ya se cumple entonces aquella regla de Helms-Burton de que ninguno de los dos Castro debe estar. Todo eso está, como diría el Chapulín Colorado, perfectamente calculado. La otra cuestión está en cuanto a la mentalidad. Hay un problema de los analistas afuera que no se le puede criticar. Usted puede ser la CIA, la Mossad, lo que usted quiera. Puede llenar de micrófono el Consejo de Estado, el Buró Político, magnífico. Pero el día puede llevar unas estadísticas exuberantes de cómo se produce. Lo que usted no puede entender es la mentalidad de esa gente, a menos que haya sido parte de esos corrillos. ¿Cómo reaccionaría fulano, Raúl Castro? ¿Cómo reaccionaría el ministro del Interior? ¿Cómo reaccionaría el funcionario tal o más cual si se debate este tema? ¿Cuál es su lógica? Y su lógica, ante todo, es mantenerse en poder y preservarse en poder. Pero aquí hay un pequeño detalle. Lo que están es tratando Obama desesperadamente de convencerlo de que, señor, si usted puede sencillamente transformar este régimen sin cambiar el gobierno, cambie usted de mentalidad y con este gobierno cambie el régimen. Y entonces usted puede evolucionar hacia un modelo chino, un modelo vietnamita, porque régimen y gobierno no es lo mismo. Pero esa mentalidad está demasiado arraigada, son demasiado viejos y no creo que a estas alturas van a aprender algo nuevo. Entonces, esa es la realidad. Se ha acabado el tiempo de la sesión. Perdón, me dijeron una pregunta a mí también, sí, muy brevemente. Me sumo a lo que acaba de expresar el panelista blanco. Me parece muy bien enfocada la pregunta del compatriota. Ciertamente el afianzamiento del poder para la dinastía Castro ha sido lo fundamental. Yo sencillamente diría que, bueno, los hechos, como plantea el refrán, son una cosa muy testaruda. Y ante los hechos, a la realidad de los hechos, toda esta situación que se está creando en Cuba, la problemática de Venezuela, todo esto se está reflejando en el país y esto, en mi modesta opinión, los va a obligar a cambiar su enfoque en este sentido. De manera que creo que por esa vía pues se abre hay una pequeña luz de esperanza que brilla. Gracias. Bueno, muchas gracias por participar en el panel y nos veremos a